Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Les queremos contar al oído, queridos amigos de la Hora de la Verdad, que no se sabe si el general Elder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, siga en ejercicio de sus funciones, o si lo llaman, como se dice, a calificar servicios, le pidan la baja. ¿Por qué, Demar? Explíquenos qué pasó y cuál fue la contradicción entre el comandante de las fuerzas militares y el presidente de la República, que es el jefe supremo de ellas. Así es, doctor Fernando. El pasado jueves, durante el discurso de instalación del periodo legislativo 2023-2024, el presidente Gustavo Petro habló de su política de paz total y aseguró que se estaba acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia. Expresó Gustavo Petro. Podemos decir, ojalá lo pueda decir, que la guerra entre la insurgencia y el Estado colombiano, que comenzó quizás en 1948, ha llegado a su fin. ¿Qué tal el anuncio que hace Gustavo Petro en el Congreso de la República? De hecho, alguien entiendo yo, desde el Centro Democrático le gritó mentiroso y él dijo que no era mentiroso. Lo cierto es que los hechos de orden público han desencadenado o han confirmado lo que le gritó esa persona en medio del recinto de la plenaria. El viernes, el general Helder Giraldo, comandante de las fuerzas militares, afirmó que aún no se puede hablar del fin de la guerra porque persisten grupos armados al margen de la ley haciendo daño. Yo diría que no podemos decir el fin de la guerra porque todavía quedan grupos que persisten en causarle daño a la sociedad, dijo el oficial, pero además expresó: mientras esos daños se sigan materializando a través de secuestro, extorsión, ataques de manera indiscriminada, sembrando artefactos explosivos, pues es difícil determinarlo así. Entonces, pues con estas palabras contradijo al presidente Petro, que lanzó nada más y nada menos la tesis de que el conflicto de los grupos criminales contra el Estado llegó a su fin. Fin de la guerra. 3 bombas en Jamundí en 3 días consecutivos. Jamundí es en las goteras de Cati. Y bombas con muchos heridos, bombas con gravísimos efectos. La bomba en Arauca, en Tame. 2 muertos y ¿cuántos heridos? Es que ya... 6 heridos. Ya ni llevamos la cuenta. Parece que la bomba se estalló o la estallaron antes de tiempo, seguramente para volver pedazos a quienes la portaban. Esa es una técnica conocida en Arauca. Entonces, Jamundí y Arauca. La situación en el Putumayo, porque nadie volvió los ojos sobre el Putumayo. Allá hay un enfrentamiento armado, dijeron en algún momento que con 30 muertos, Demar. No se sabe, doctor Fernando, con certeza cuántos muertos hay en medio de los enfrentamientos, que además va por 3. Por una parte tiene usted el ejército enfrentando a las FARC, por otra parte tiene a los tales o llamados comandos de frontera enfrentando a las FARC, o las FARC enfrentando a los comandos de frontera y a su mismo tiempo al Ejército Nacional. Es realmente un teatro de horror lo que se está viviendo en el departamento de Putumayo, donde hace tan solo 3 días se conoció que los terroristas utilizaron un dron para ejecutar un ataque con explosivos. Por fortuna, el dron explotó antes, 400 metros antes de donde se encontraba el puesto de avanzada del Ejército Nacional. Pero vea usted el alcance, ¿no? Ya esto lo habíamos visto en la guerra en Ucrania, entre Rusia y Ucrania, pero esto no lo habíamos visto en Colombia. Los drones utilizados para transportar explosivos y atacar a la fuerza pública en Putumayo. Bueno, la situación en el Cauca es terrible. Se habla de 3 focos distintos, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur del Cauca. Pero esto es espantoso y tiene un nombre. Esto se llama cocaína. ¿Cuándo lo vamos a entender? Este no es un problema ideológico. Esto no son las izquierdas enfrentadas a las derechas, pues porque Petro es de izquierda ultra. ¿A quién están enfrentados? No, enfrentados entre ellos, enfrentados contra todo el que se oponga a su negocio maldito
de la siembra de coca, de la producción de clorhidrato de cocaína y de su exportación al exterior. Eso es el nombre del juego, cocaína. Y entonces es en la frontera con Venezuela y entonces es en la frontera con el Ecuador que está en una situación terrible. ¿Vio el asesinato del alcalde de Manta? Sí, señor, en Ecuador, claro que sí. Un hombre que acababa o había ganado las elecciones con más del 60% de los votos contra algo así como el 30% del opositor. Un hombre querido, amado de su pueblo, asesinado en Manta, Ecuador. ¿Qué hay en Manta, Ecuador? Narcotráfico, narcotráfico. La violencia en el Ecuador es narcotráfico. La violencia, lo que hay de violencia en Venezuela. Y en Venezuela seguimos en una campaña electoral, pero sin María Corina Machado. ¿Cómo le parece el panorama? Pues el peor de todos, doctor Fernando, y recapitulo por el departamento del Cauca. El departamento del Cauca tiene todos los problemas habidos y los que no hay ya están apareciendo. Retenes ilegales por parte de los terroristas de las FARC que tienen el control absoluto del territorio en el departamento del Cauca, por supuesto, por donde sacan todos los cargamentos de cocaína. Ataques contra la fuerza pública, claro, el pan de cada día, también contra las instituciones, contra la gobernación del Cauca, hace tan solo menos de una semana, hostigaron a funcionarios de la gobernación que están trabajando en algunos puntos del departamento. Además de eso, doctor Fernando, viene el tema que es muy grave y tiene que ver con las invasiones de tierras por parte de indígenas. Ese es otro gran problema. El bloqueo, la extorsión en las carreteras por parte inclusive de algunos grupos de ciudadanos que decidieron cobrar peaje para dejar pasar a los otros ciudadanos que van en bus o que van en carro utilizando la vía panamericana. Eso pasa en el Cauca. Y usted se traslada al Ecuador, por supuesto, el hecho de difícil de ver este hombre muy joven, nació en 1985, Agustín Intriago, alcalde de Manta, asesinado el domingo, y también con un problema gravísimo de narcotráfico de esta zona del Ecuador. Y se pasa usted hacia Venezuela para hablar de María Corina y tenemos algo que nos sorprende y que no habíamos visto antes. Simplemente lo que acaba de pasar es que el ELN amenaza de muerte a María Corina Machado en Venezuela pintó una de sus sedes de campaña donde le ponen ELN primaria sin María Corina Machado, entre otros mensajes. Esto se dice, fue marcada la sede de comando de campaña de 20 Venezuela en el Táchira, donde con escritos amenazan de muerte a María Corina Machado con las siglas del ELN. A través de Twitter lo denunció María Corina Machado. Y esto es nada distinto, doctor Fernando, a darle todo el apoyo a Nicolás Maduro, ¿no? No cabe duda ninguna. Bueno, ¿y qué pasó con las conversaciones que tuvieron con Nicolás Maduro, presidentes de la República, acompañados de la presidencia de Francia? ¿Quién lo fuera a imaginar? Allá en Bélgica, supuestamente se reunieron con Delcy Rodríguez para hablar de la paz. ¿Qué pasó sobre eso? Nada, nada. ¿O hay algún desarrollo? Ninguno, no ninguno. ninguno. Y María Corina sigue inhabilitada. Luego Maduro ya ganó las elecciones. Ya ganó las elecciones, le basta con inhabilitar a María Corina Machado y se acabó. Y María Corina Machado tiene arraigo judicial y no puede salir del país. Y hace campaña dentro de Venezuela y la sigue el pueblo venezolano, pero con qué entusiasmo y con qué grado de esperanza y de amor y de afecto. Inhabilitada. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De cuáles diálogos y de cuál democracia y de cuál nada? Lo que hay es un triunfo anticipado de Maduro. Ya ganó, ya inhabilitó a sus enemigos y hace lo que le da la gana y hace la trampa que tenga que hacer con las famosas maquinitas. De manera pues que no hay problema ninguno. Maduro seguirá en el poder y seguirá en el poder con el apoyo del narcotráfico colombiano. A propósito, ¿qué hay del entierro de Iván Márquez? Pues algún periódico de extrema izquierda, doctor Fernando, publicó o aclaró que según información que ellos tenían, Iván Márquez no está muerto, sino que se está recuperando de las graves heridas que sufrió en el atentado de hace un año. Lo que desmiente toda información respecto de la muerte del narcoterrorista
que ha venido en diálogos con el gobierno de Gustavo Petro para sentarse en una nueva mesa de negociación de paz, que no es la misma mesa de negociación que tienen con alias Iván Mordisco. Recordemos que alias Iván Mordisco, por una parte, y la segunda Marquetalia, por otra parte, son contendores que se disputan el control territorial por el narcotráfico entre Colombia y Venezuela. Bueno, Iván Mordisco, ahí está, pues, para que Mancuso haga la paz con Iván Mordisco. ¿Cómo le parece a usted el panorama? Pues es El que panorama. Gustavo Petro y su gobierno han solicitado que se extradite a alias Salvatore Mancuso desde los Estados Unidos, donde se encuentra, en Georgia, para que venga a convertirse en gestor de paz. 15 años ha estado Salvatore Mancuso extraditado en los Estados Unidos y desde el año 2009 estaba solicitando, un año después de haber sido extraditado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, ha venido solicitando ser gestor de paz. Nunca se le ha concedido esa posibilidad. Ahora, Gustavo Petro lo convierte en gran figura de la paz nacional, a tremendo asesino, para que venga a hablar de paz. Esto significa varias cosas, doctor Fernando. Primero, que de ser aceptado por Estados Unidos el traslado y enviado a Colombia, Salvatore Mancuso quedará, por supuesto, con suspensión de sus órdenes de captura, sus procesos penales, por, entre otras cosas, secuestro, homicidio, desplazamiento, quedará suspendido y el hombre podrá caminar tranquilamente buscando la paz con otros miembros de lo que él llama, existen todavía las autodefensas. Varias preguntas. Él habla de restablecer la plenitud de los derechos. Yo no sé si la gente está entendiendo, pero a mí me suena que este hombre viene a pedir curules en el Congreso. No tengo la menor duda de eso. Bueno, si se las dieron a las FARC, ¿por qué no se las van a dar a Mancuso? Pues de una vez que le den curules a Mancuso y curules a Iván Mordisco, las disidencias de las FARC también necesitan estar en el Congreso. Eso es una maravilla. Ese precedente que sentó Juan Manuel Santos es un precedente fatal para la historia del país. Es que Qué ese cuento hombre. de prefiero verlos en el Congreso que echando bala, lo puede usted trasladar a cualquier grupo organizado, que a propósito le cuento muy al oído. Ya nos anuncian algunas entidades que han estado encargadas de la investigación del fenómeno de orden público en Colombia, que son más de 1.800 las estructuras criminales que hacen presencia en Colombia. 1.800. Hace 4 meses se hablaba de 1.300. Así avanza la paz total de Gustavo Petro. 1.800 organizaciones armadas, organizaciones cocaleras, hombre. ¿Por qué no decimos la verdad de una vez? ¿Y qué hay del proyecto de la marihuana para que la marihuana sea aceptada? Ya se radicó nuevamente el proyecto, ya fue radicado, porque insisten en que hay que legalizar la marihuana para que se acabe el problema del narcotráfico. Y claro, doctor Fernando, una vez la marihuana sea legalizada a través de ese proyecto de acto legislativo que requerirá 8 debates, van a buscar lo mismo con la cocaína. Ya lo habían intentado en el gobierno Duque, habían presentado un proyecto de ley con el que promovían ideas como estas. Primero, que se permitiera la siembra de coca en por lo menos 10 hectáreas a cada campesino. Proyecto que tiene en mente el gobierno de Gustavo Petro y que no sé por qué no lo han radicado, pero que sí lo anunció el ministro Néstor Osuna, para que lo busquen ustedes y se den cuenta. 2, proyecto que contemplaba la compra de hoja de coca por parte del Estado colombiano y proyecto que contemplaba que las universidades públicas manejaran el procesamiento de la hoja de coca para sus derivados, tanto estupefacientes como medicinales, y que el Estado comprara parte de esa producción. Eso existe y ahí ha estado. Los señores de Comunes, los antiguas FARC, que se llamaban FARC como partido político, lo impulsaron. Ahí está el proyecto. Bueno, ahí está el proyecto y ahí están los hechos. Los hechos es que no hay nadie persiguiendo la coca. Y yo le digo, ¿dónde están los grupos erradicadores de coca? En ninguna parte. Es el momento del triunfo definitivo de la coca. ¿Qué campesino siembra otra cosa que le produzca más que la coca? Pues ninguno, porque simplemente eso no existe. Al negocio de la coca no se le enfrenta nada, nadie. Tanto pues que ya hay problemas de producción, de sobreproducción y hay problemas de precio.
problemas de precio para la coca. Ahora solo falta que le pongan un precio de sustentación a la coca para que no se arruinen los cocaleros. Era lo que faltaba, ¿no es cierto? Pero no estamos muy distantes de que eso ocurra. No estamos lejos, pero vamos a ver qué pasa, doctor Fernando, en esta nueva legislatura, porque lo que vimos fue una muestra de dientes muy interesante por parte de Iván Name, nuevo presidente del Congreso y del Senado de la República, y se la hizo tanto al ministro Luis Fernando Velasco, ministro del Interior, ex compañero suyo, porque trabajaron juntos en el Senado, como al gobierno Petro. Iván Name habló de las reformas que presentará el gobierno y esto fue lo que dijo. Escuchemos y veamos, porque aquí está el video. Pero las reformas que saldrán de aquí son las reformas del Congreso, no las reformas del gobierno. Es decir, aquí no puede entrar como en un himen virginal una propuesta y salir idéntica porque esa sea la voz de Dios o la revelación de la verdad. Aquí lo que entra es para la discusión. Por otra parte, se refirió a Velasco y Velasco, doctor Fernando, siendo el ministro del Interior, es el hombre que patina los proyectos de ley y de acto legislativo del gobierno Petro. Y esta fue la advertencia que le lanzó. Faltó él, que es un líder tradicional derrotado desde hace años, que no pudo permanecer en el Congreso y lo adoptaron en el gobierno. Y aparte de eso, y por último, lanzó un sablazo al gobierno Petro respecto de su idea bastante curiosa de pretender concentrar a la gente en las calles alrededor de sus reformas. Escuchemos qué fue lo que dijo frente a eso. Nadie nos puede generar miedo por lo que pueda pasar, porque aquí las instituciones están por encima de las individualidades. Pero el llamamiento, querida Angie, que sí hago es que no sigamos convocando de manera inconveniente a nuestro pueblo a las calles. Bueno, ahí están las declaraciones, doctor Fernando. Muy bien. Doctor Name. Muy bien, terminemos rápidamente contándoles que Petro no fue a Bucaramanga. Había un acto importantísimo en Bucaramanga, importantísimo para los que lo organizaban en Bucaramanga. Querían hablar, necesitaban hablar con el presidente para contarle todos los problemas y todas las dificultades y las penurias que sufre el departamento. Y Petro estaba comprometido con hora de llegada, todo listo, la reunión en el gimnasio, llenos todos los asientos que estaban previstos para la gran reunión. ¿Y a qué hora llegó Petro? No llegó nunca. Apareció, doctor Fernando, dos eventos exactamente, una visita al CAI del Parque San Pío y otra visita al Coliseo Bicentenario, estaba programada para que se ejecutara en Bucaramanga. La gente se quedó esperando, la indignación del alcalde no se hizo esperar. Él le mandó un mensaje a través de los medios de comunicación donde le decía, estamos grandecitos para decirnos las cosas. Muy molesto porque la gente pues evidentemente salió furiosa y sabe usted, no salió furiosa exactamente con Gustavo Petro, salió furiosa con el alcalde Juan Carlos Cárdenas, que no les contó, no les dijo a tiempo que el presidente no iba a aparecer, lo hizo quedar muy mal. Así que bueno, ese es Gustavo Petro, habrá que preguntarse por qué no llega a las reuniones. ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Y por qué llega aparte a todas partes? ¿Qué es lo que le pasa a Gustavo Petro? Algo le debe pasar, porque sí, algo le debe pasar, pero aquí hubo una excusa que además cualquiera puede ser excusa en Colombia con todo lo que está pasando, y es que tenía que atender a asuntos de lo que está ocurriendo en Quetame, pero vuelvo y le digo, cualquier cosa puede ser excusa en Colombia. En Quetame, háganme el favor. Ahora el problema del Quetame, donde no ha ido Gustavo Petro, fue la excusa para no ir a Bucaramanga y dejar a la gente de Bucaramanga plantada. Bueno, Demari, no podemos cerrar el programa sin hablar del asunto de España. España estaba definiendo su futuro. Tiene un gobierno de izquierda, el gobierno de Pedro Sánchez, que ha sido fatal para España, ha sido terrible. Entonces vinieron unas elecciones territoriales que las ganó la derecha, las ganó ampliamente la derecha y se suponía que la derecha ganaría y ganó. Si por ganar si ganar significa sacar más votos.
El Partido Popular, que es el gran partido de derecha en España, sacó muchos más votos que el PSOE, el partido de Sánchez, y pues entonces uno diría que ganó. Ah, no, es que de acuerdo al sistema parlamentario español se necesita un cierto número de escaños parlamentarios para poder hacer gobierno. No se nombra, no se vota por un presidente, sino por un partido o una coalición de partidos que haga gobierno. El partido Vox. 176 escaños son los que necesitan como mayoría funcional. ¿Cuántos? Repita. 176. 176. ¿Cuántos tiene el Partido Popular? En estos momentos el Partido Popular es 136. Muy bien. ¿Y el Partido Vox? 133. Sume. 133, no, 33. Perdón, 33. Perdón, sí, señor. Sume las dos cifras. Estamos hablando de 169. Muy ¿Sí? bien. ¿Le faltan 7? 7, sí, señor, sí. Muy bien. Tiene que conseguir 7 votos de alguna parte, 7 escaños de alguna parte para poder hacer gobierno el Partido Popular, pero tiene la mayoría. El PSOE quedó, ¿con cuántos escaños quedó el PSOE? 122 escaños, y si suman los socios de coalición los más cercanos, obviamente. Bueno, no, pero el PSOE sacó 122. 122, sí. Comparado con el Partido Popular, quedó muy atrás, pero entonces vienen las coaliciones y esta es la hora en la que no se sabe cómo se va a gobernar España y con qué grupo mayoritario y qué solidez va a tener ese gobierno español. España en una situación muy compleja. Y Pedro Sánchez hizo una campaña feroz desde la presidencia de España para ganar las elecciones y no las ganó, las perdió. Esa es la verdad. Pero viene el problema de las coaliciones y el problema de los regionalismos, el problema de la división de España en 1000 grupos distintos. A propósito, hay una historia de España reciente muy irreverente, muy dura, la de Pérez, que vale la pena leer. Vale la pena leer. Desde luego que no estamos de acuerdo con muchísimas de sus apreciaciones de la vida de España, pero es muy interesante. Bueno, en todo caso, pues, problema muy serio en España. No se ha definido todavía una coalición que pueda hacer gobierno en España. Esto es de último minuto, ¿no? Sí, señor. Es lo que hay. Hoy arrancan las negociaciones, las conversaciones para ver si Sánchez logra la mayoría o si Feijóo logra la mayoría. Es lo que está sobre la mesa. Vamos a ver. Bueno, seguramente esta semana sepamos qué va a pasar. Una mayoría de minorías. Eso sí sería terrible como planteamiento para España. Sí, señor. El jefe del Partido Popular dice, aquí siempre se ha respetado que el jefe del partido mayoritario es el jefe del gobierno. Eso se ha respetado. Pero teóricamente pudiera ser que se sumaran los minoritarios, que hicieran mayoría y que formaran un gobierno de minorías. Así es. Espantoso como panorama. Espantoso como panorama. Ganó la derecha. Si por ganar se significa sacar más votos, Vox tuvo un retroceso grave, porque se lo tildó de extrema derecha. Vox no es de extrema derecha. Vox es un partido de derecha. Pero entre Vox y el Partido Popular quedaron muy cerquita de tener la mayoría necesaria para hacer gobierno. Pero cerquita no es que hubiera llegado a hacer gobierno. ¿Con quiénes se puede unir? Y con quiénes para formar la legión de 176 parlamentarios que hagan gobierno. Esa es la gran pregunta que esperamos les podamos contar a ustedes mañana, cuando estemos de regreso aquí en la hora de la verdad a las 6 en punto de la mañana. Y de nuevo, muchas gracias a todos los que nos escuchan, que en este fin de semana fueron más de 135,000. Muchas gracias a todos